Buenas tardes, bendiciones a todos. Estamos acá de nuevo en una tarde de esta nueva semana, 14:30, abrir la Biblia y volver a no llenarnos de sabiduría, aunque Dios quiera que sí resulte, pero sí de búsqueda, como todo este estilo que hemos ido teniendo de estar buscando la palabra de distintas formas en distintos lugares, con series, algo que empezó de a uno en uno, pero después series de cuando tomamos un libro, cuando tomamos un personaje o acontecimientos, ¿sí? Me acuerdo con mucho cariño de los viajes de Pablo, de cuánto aprendimos al mirarlos con un mapa, y tantas otras cosas que estoy segura, el Señor nos va mostrando con ideas para ver, bueno, se puede ir por acá o mirar esto. En el día de hoy, con colaboración, porque mi amiga Olga me dijo, la vida del profeta Eliseo es muy interesante. Y la verdad que sí, y vamos a salir de un libro, como fue Santiago, que nos tuvo una semana, a tomar un personaje, una persona, alguien muy interesante que nos permite en el Antiguo Testamento ver cómo actuaba un profeta de aquel tiempo, básicamente, pero también y sobre todo, como siempre marcamos, cómo vemos al Señor actuar, al Dios que viene desde el Antiguo Testamento formando, dirigiendo, no sé si está bien decir retrocediendo, pero es que Dios tenía que retroceder en sus planes cuando los hombres, los gobernantes, sus fieles no hacían lo que él quería y erraban el camino y tenían que muchas veces retroceder y volver a empezar. Pero gracias a Dios por todas las veces, por todos aquellos que pudieron empezar de nuevo, ¿sí? Volver al camino. Por algo dice tantas veces eso de pedirle al Señor que o el Señor pidiendo que se allanen las sendas, ¿no? Que se enderecen los caminos. Y creo que la búsqueda que estamos haciendo de las Escrituras es eso, que el Señor nos abra los ojos a pasajes que no hemos visto o no nos acordamos o no andamos mucho por allí, y que siempre nos dé la mirada, nos dé la sabiduría de tener la mirada para verlo a Él funcionando, y en este caso con sus hombres elegidos, ¿sí? Bueno, vamos a Primera de Reyes. Y no porque Eliseo, cuyo nombre quería decir mi Dios salva. Miren qué lindo nombre, no está de moda acá por estos lares, pero es muy lindo su significado. No lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes. Ahí el rey de los profetas es Elías. Pero el comienzo de Eliseo, que ¿no? Es una pareja conocida, Elías y Eliseo, y alguno preguntará por qué no empezar por Elías. Bueno, se dio de empezar por Eliseo y en algún otro momento vamos a volver para atrás. Los dos tuvieron vidas muy significativas y muy interesantes también, ¿no? Con grandes momentos, con pequeños momentos, un poco de todo. Como Dios nos dejó las Escrituras. Muchas veces pasajes pequeños, casi sin importancia, y están. Y a muchos les habrán seguro siendo de bendición. Bueno, el titulito del pasaje en Primera de Reyes 19 es el llamamiento de Eliseo, ¿sí? Así que interesante, porque en el tiempo en que todavía estaba Elías, con todas sus fuerzas profetizando y peleándose con el rey Acab, hay una indicación de Dios impresionante por la cantidad de cosas que Dios marca, ¿sí? Y me hace pensar cuántas veces el Señor marcará cosas que uno no se enteró, ¿sí? Pero acá lo escuchaban de alguna manera en una voz audible. El Señor le dijo
a Elías, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, o sea, a Damasco, capital de Siria, unge a Hazael como rey de Siria. Aún en ese reino Dios estaba dando indicaciones, ¿no? Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Eliseo y Elías profetizaron en Israel, el reino del norte. Entonces Dios también indica a Jehú, que iba a ser el nuevo rey de Israel. Y unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para que te suceda como profeta. Fuerte eso de decirle a alguien que quién lo iba a suceder, ¿no? Quiere decir que se iba a morir. Bueno, vamos a verlo. Y acá una indicación, no sé, difícil de entender. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Saúl. De Jehú. Y entonces le estaba dando autoridad bueno, vamos a ver que no pasó nada de eso, de que el profeta tuviera que andar matando gente, aunque hay un episodio chiquito, oscuro, que yo hubiera preferido que no lo pusieran en la Biblia, que lo pusieron, y bueno, lo vamos a comentar rápidamente, pero eso es más adelante, porque todavía acá Eliseo en este momento está cuando se va a encontrar con Elías. Versículo 19 dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Era un hombre del campo. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Así que acá entendemos que había una buena posición en esa familia. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Qué manera simbólica, de llamarlo, de indicarle que si recibía el manto de Elías había para él un propósito. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Esto me fui volando a Lucas 9, donde Jesús había contado esos casos de gente a quien él le dijo, sígueme, y uno de ellos le dijo una frase muy parecida. Pero Elías no era Jesús y le dijo, anda, ve, yo no te lo voy a impedir, ¿sí? Entonces, claro, el tema está, si uno no confía en la gente, decir, este dice así, después no va a venir. Eliseo lo dejó y regresó. ¿Sí? Había ahí convicción y había obediencia. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Cuando elegimos las fiestas de Israel, yo no tenía la menor idea de este episodio. Acá hubo una gran fiesta. Eliseo dijo a todos sus amigos, vecinos, familia, que se iba a la misión de Dios, a continuar a Elías, y entonces se estaba despidiendo con un asado. Miren, allá también, hacían la misma cosa que acá. De manera que con eso también actos simbólicos, tan importantes son los actos simbólicos. Mató los bueyes y quemó la madera de los yugos, como para decir, todo mi pasado lo dejo y yo me voy. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Estamos en el capítulo 20 de Primera de Reyes. Como siempre, qué bueno darle una vuelta a las hojas para ir entendiendo. Todavía estaba acá el peor de los reyes de Israel, en el capítulo 20, y todavía estaba Elías por ahí, hasta el capítulo 22, donde termina el libro de Primera de Reyes, ¿sí?, con la muerte de Acab. O sea, termina ese tiempo tan tremendo, no conté, pero con tantos capítulos dedicados a lo que había sido su gobierno, con su esposa Jezabel, la terrible idólatra,
con un tiempo en el cual los profetas del Señor fueron degollados y pasó tantas cosas y perseguidos, y Elías fue muy perseguido y odiado, pero la presencia de Dios estaba marcando el mal que había allí en Israel. Al morir Acab, bueno, vamos a ver, el segundo libro de Reyes empieza con el reinado del hijo de Acab, Ocosías, que también hay creo que no aparece Elías, pero hay un juicio muy fuerte de Dios contra Ocosías y muere el rey 2 años nada más, y no tenía hijos, así que como no tenía hijos, su hermano, o sea, otro hijo de Acab, fue el que comenzó a gobernar. Y entonces, en el capítulo 2, aquí aparece en forma especial, bueno, uno de los pasajes más impresionantes que pudimos ver en la Biblia, me parece, ¿no? Creo que no estoy diciendo sin pensar mucho, pero cuando un profeta le deja al otro profeta su lugar en un momento con una trascendencia y con una solemnidad y tremendo. Cuando se acercaba la hora de que el Señor se llevaría a Elías al cielo, esto me hace acordar a Juan 13:1, que dice, cuando llegó la hora en que Jesús debía abandonar la tierra para volver al Padre, ¿sí? Definiciones de la muerte de una manera hermosa. Entonces, la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, o sea que el escritor de esto ya estaba contando lo que iba a pasar, pero bueno. Elías y Eliseo salieron de Gilgal, uno de los lugares de adoración en Israel. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel, el otro lugar de adoración. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos. Interesante, estamos viendo comunidad de profetas que estaban juntos en esos lugares de profecía, qué importancia tenían para el pueblo, para los lugares vecinos. Salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Qué manera de decirlo, ¿no? Primero, ya lo sabían, claro, eran profetas, habían sido avisados, pero además de decirlo, dejarte sin guía, te va a dejar solo, te va a abandonar, ¿no? Suena medio insidioso, pero no sé si la mala soy yo. Lo sé muy bien, dijo Eliseo, cállense. Les habrá dicho chismosos, charlatanes, no sé. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le replicó, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron a Jericó. Eran ciudades bastante cerquitas del sur de Israel. También allí, los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Otra vez. Lo sé muy bien, cállense. Evidentemente le molestaba a Eliseo, esa colaboración de pasarle la noticia no le gustaba nada. Estaba peleando para no perder el momento en que se fuera, en que se fuera Elías. Él quería estar, él era su sucesor. Una vez más Elías le dijo, ¿Elías quería sacárselo encima o lo estaba probando, ¿no? Probando a ver si realmente él estaba compenetrado totalmente en eso que estaban ahí, estaban recorriendo los lugares de adoración del Señor, y Elías tampoco no le decía nada específico, ¿no? Pero Ezequiel tenía muy claro que no se iba a apartar de él. Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Estaba muy cerca del río Jordán ahí. Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Porque no decía, a ver, siempre le dijo lo mismo, no te dejaré solo, no decía, no te voy a abandonar o no me voy a hacer yo no te dejaré solo.
lo estaba acompañando porque llegaba el final. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hacia ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. ¿Sí? No quiero hacer ningún comentario porque parece un programa de chismes como esos de la tele, pero es muy sorprendente esto, ¿no? Era una cosa para ellos dos y sin embargo todas las comunidades de profetas de los 3 lugares donde estuvieron estaban ahí, a la expectativa. Es que era muy importante ese pase de ministerio. Entonces al llegar al Jordán, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en 2, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Me gustaría en algún programa de preguntas y respuestas preguntar a la gente cuántas veces alguien, además de Moisés, hizo abrir aguas, y no sé si recuerdan mucho eso, fueron las aguas del Jordán en Israel, en el sur de Israel. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? La primera palabra que tenemos de abrir el secreto, de enfrentar las cosas. Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Nada menos. Me encanta Eliseo, que no dejó de pedir lo más que podía haber pedido, ¿sí? Sobre todo porque esa bendición iba a venir el Señor, animarse a pedirle a Dios lo más que podemos querer o desear. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. De modo que también Elías tenía absolutamente claro lo que iba a pasar en ese momento. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Elías, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Qué tremendo ese momento. Creo que no sabía mucho lo que decía, o sea, lo que Eliseo dijo fue una explosión emotiva de ver eso, ¿sí? Volvemos a leerlo, un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió en medio de un torbellino que cubrió eso, o sea, realmente no se vio nada demasiado concreto, porque un carro de fuego envuelto de fuego y con un torbellino, pero fue una experiencia sensorial, con todos los sentidos como para ver eso que había pasado. Bueno, esto es para cuando hablemos de Elías, porque es tremendo que el Señor le dio ese final a ese profeta tan fiel. Pero Eliseo recibía esa herencia, ¿sí? Por eso quizás eso que gritaba, decir Padre mío, y lo de fuerza conductora de Israel, ¿no? Como dice, gente de carro de Israel y gente de a caballo. Creo recordar de memoria lo que dice Reina Valera. Lo busqué, pero ahora no lo tengo por acá. Toda una expresión de eso de fuerza conductora de Israel era lo que caía sobre él, era la doble porción, quizás, no dice nada de eso él dice, tu espíritu por partida doble, ¿sí? De Reina Valera traemos de memoria doble porción de tu espíritu. Exactamente, y eso significa, es difícil de entender, pero bueno, cuando él gritó eso, fuerza conductora de Israel, estaba tomando el manto, estaba tomando el ministerio y la visión de Elías, porque tenía que seguir en un momento muy, muy complicado, muy complicado. Y dice, pero no volvió a verlo. Entonces agarró la ropa y lo rasgó en 2. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando
a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. De manera que tenía en sí mismo el espíritu de Elías. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún valle. Dios mío. Profetas de Israel, 50, habían visto eso de lejos y querían salir a buscar a ver si el Señor lo había tirado por ahí en algún campo. Tremendo. Bueno, no lo vamos a leer, pero Eliseo se lo sacó de encima, dijo, vayan y busquen, y después volvieron sin nada. Ahora, rompieron el encanto de ese momento esta gente, pero está en la Biblia para mostrar, miren lo que son los seres humanos capaces de hacer, como, no sé si esto es una interpretación, pero la interpretación de cuando uno lee el pasaje de la Biblia es lo que uno percibe, ¿sí? Después tiene que preguntarle al Señor que confirme, pero esas percepciones de decir, ¿qué cosa? ¿Cómo a veces rompemos, quebramos o no le damos importancia a momentos muy importantes, ¿no? De la experiencia con Dios y cambiamos rápidamente la onda y nos vamos a otro lado, ¿no? Eso lo dice el pastor Carlos cuando dice, le pedimos algo al Espíritu Santo y cerramos la oración y nos vamos. Pero me hace pensar eso esta gente que quería buscar bueno. Primer trabajo de Eliseo que encontramos acá es, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Y a lo mejor habrá sido que Eliseo pensara, este va a ser mi primer trabajo, de hacer de aguas sanitarias acá, tener que... Pero Eliseo, tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, dijo, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Pero, a ver, hay que mirar todo, ¿no? Eliseo no extendió la mano, no tiró la sal, no hizo su primer acto, que habrá sido muy emocionante para él. Su palabra fue, así dice el Señor, yo purifico esta agua. Lo hizo el Señor. Y él no iba a hacer ningún tipo de alaraca con el espíritu de Elías. Era un siervo del Señor y su primer tarea fue una tarea de servicio muy importante para un pueblo. Bueno, lo segundo, yo quiero terminar en el capítulo siguiente, pero cuento rápidamente lo que pasó acá, ese pasaje que yo decía que ojalá no lo hubieran puesto porque es feo, pero iba por el camino, Jericó, estaba en Jericó, ¿no? De Jericó Eliseo se dirigió a Betel, iba subiendo por el camino y unos muchachos empezaron a gritarle viejo calvo. Estaban gritando pelado, como se hace a veces, ¿no? Y entonces, bueno, unos muchachos, como pasa, los burlones, ¿no es cierto? Pero lo que dice acá, yo no lo leo, me acuerdo de memoria, así que no quiero leerlo. Dice que los miró fijamente y los maldijo, los maldijo. ¿Y qué pasó? Del bosque o de los árboles por ahí salieron dos osos y los mataron, ¿sí? Él no les contestó, no los trató mal, no sé qué dijo, si fue una maldición hablada o no, ¿sí? Pero tuvo un poder, el poder lo tuvieron los osos. Ahora, lo más sorprendente de eso, que dice que eran 42 muchachos. Entonces no eran unos pibes del barrio, eran una barra brava entera que estaban ahí burlándose del profeta, ¿sí? Bueno, nada más. Dice Eliseo, se fue al Monte Carmelo,
y luego regresó a Samaria. Ni un comentario más. Y fue el único acto violento, de acuerdo a eso que el Señor le había dicho a Elías, ¿no? Que no hubo ninguna cosa violenta en la que él estuviera. Solo ese mal momento. Bueno, en el capítulo 3, lo cuento rapidito y voy a leer poco, es que hubo una unión rara. Se unió el rey de Siria con el rey de Israel y llamaron a Josafat rey de Judá. Y se juntaron los tres, porque los moabitas, la gente de Moab, los estaba amenazando con guerra. Recuerdo aquel descubrimiento que me pareció tan llamativo. Moab fue uno de los hijos de Lot, del parentela de Abraham, el que podía haber estado con Israel formando parte del pueblo y era un pueblo enemigo. Bueno, Moab quiso venir a atacarlos y el rey Josafat dijo, porque el rey de Israel dijo, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos a manos de los moabitas. Él que no creía en nada, que tenía todos los altares, a todos los baales, ahí se acordaba del Señor. Entonces Josafat dijo, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos por medio de él? Y entonces dijeron, acá está Eliseo que servía a Elías. Pues entonces, que puede darnos palabra del Señor. Cuando llega Eliseo, le dice al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre, de Acab y de Jezabel, ¿sí? A los cuales habían servido toda la familia y también el rey Ocosías y el sucesor, el rey Joram, su hermano, igualmente. Y entonces le dice el rey de Israel, no, dice, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, acá vemos su carácter, Le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, en fin, que me traigan un músico. Así que carácter de Eliseo, coraje para enfrentar al rey de donde él servía, del país donde él servía, de Israel, y de dar un testimonio del Señor, porque le estaba dando un testimonio. Mientras la actitud de Joram, del rey de Israel, era como toda la gente, tanta gente que nos rodea, que buscan a Dios cuando necesitan, pero se la pasan buscando a todos los otros dioses que pueden tener a mano de cualquier forma. Pero después, en algún momento, se acuerdan de Dios. Y acá había sido Joram el que tenía tanto interés por si acaso. Entonces, como su antepasado, Eliseo pide un arpa, y así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. Al día siguiente pasó exactamente lo que el Señor había dicho por medio de Eliseo. Qué tremendo, que con pruebas tan grandes del poder del Señor, pues estos reyes siguieron haciendo la suya, fueron salvados de los moabitas, los vencieron y volvieron a lo mismo en lo que estaban antes. Pero el profeta del Señor es la figura principal que está poniendo la palabra y más que la palabra, permitiendo el milagro del Señor de vencer a ese pueblo. Bueno, llegamos entonces hasta el capítulo 3, mañana vamos al 4 con importantes milagros y donde estamos viendo la personalidad de este profeta tan interesante y tan usado por el Señor. Así que a leer Segunda de Reyes, preguntémonos ¿cuánto hace que no leo Segunda de Reyes? Y esta es la oportunidad porque estamos en los primeros capítulos. Cerramos la Biblia
Y si Dios quiere nos encontramos mañana, que el Señor los bendiga. Seguimos con toda la programación de nuestro canal. Hasta mañana.